¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Un placer una vez más encontrarnos en este hermoso ámbito de charlas de fútbol, de deporte, de rugby. Hemos tenido, la verdad, muchos protagonistas. Hemos hablado, venimos de un par de semanas de hablar de lesiones, de cuestiones que tienen que ver más con lo médico. Y vamos a volver al fútbol y agradecidos, por supuesto, de esta chance que Lila nos da de tener el ida y vuelta permanente con protagonistas. Hoy una historia muy fuerte, muy fuerte. Dicen que ser autorreferencial no es bueno. Yo por ahí lo pongo en duda. Creo que es una vieja escuela y que quizás ahora, si no se abusa y si sirve la autorreferencia, es potable. Y ese es el caso porque quiero arrancar contándoles que la persona que nos acompaña hoy tiene que ver también con un poco de lo que ha sido mi carrera periodística, que ya acumula algunos años, y cuando empecé cubriendo los entrenamientos de Godoy Cruz, había un pibe al que todos miraban, que decían es un crack, es un fuera de serie lo que juega este pibe. Tenía 14 años en ese momento, 13, 14 años, no creo que haya tenido más, pero me marcaban que, lo voy a decir textual, porque sé que él va a hablar de este tema también, me decían, bueno, hay que ver cómo lo sacamos del barrio, cómo lo metemos en el mundo del deporte profesional, y esa era como la gran tarea. Le pasaron mil cosas. Llegó a ser campeón en el fútbol de México, es ídolo del América y hoy nos acompaña Gonzalo Díaz. Gonzalito querido, el mamut, un placer saludarte, gracias por acompañarnos. Bueno, primero que nada, gracias Sergio por la invitación. Era algo que nos debíamos. ¿Sí? Por ahí tenemos contacto seguido y bueno, para mí es un orgullo y un gusto poder estar con vos acá. Bueno, ¿cuántos años tenés, Gonzalo, hoy? Porque por ahí viste, han pasado tantos años que parece que tenés 60, pero no, tenés No, estamos viejos, estamos viejos. 35 tengo. 35, 35, sí, claro, claro, claro. estamos viejos, pero sí, no, 35 años tengo. La carrera tuya lo que pasa es que es una carrera de muy pibe, desde nada, yo estoy hablando del año 2005, así que imagínate. Sí, 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 sí. Me tocó vivir un montón de cosas, como decías, cosas buenas, cosas no tan buenas, pero bueno, eso te va marcando y te va dejando un montón de cosas en el camino, que bueno, por suerte, gracias a Dios, me pude dar cuenta de lo que es ser un jugador profesional y bueno, eso me llevó quizás a hacer una linda carrera futbolística. Concha, me acuerdo de esos primeros entrenamientos que todos te veíamos con un potencial enorme, creo que tenías 14 años en ese momento, con un Godoy Cruz que todavía estaba ahí entre Primera y B Nacional, y todos hablaban mucho de vos, pero me decían, viene de Ciudad Oeste. ¿Jugaste en Ciudad Oeste también? ¿Hiciste algo ahí en el club que ya no sé si existe aún, pero fue un club que tuvo mucho tiempo en la primera B de la Liga Mendocina, representando al oeste de la ciudad? Sí, jugué ahí en Ciudad Este. La verdad que bueno, en su momento era un club social, Ujú. donde tenía mucha ayuda social de un muchacho del Colorado, me acuerdo que le decían. Ese club lo que hacía era sacar a los niños de la calle. Sabemos que para ese lado, tanto como en La Favorita, Barrio San Martín, el barrio Olivares, el barrio Flores Sur, Flores Oeste, y todo lo que los barrios que rodean a La Favorita, ese club era la contención para muchos chicos, se le daba la cena, se le daba la merienda, eh, y con el paso del tiempo fue desapareciendo, le fue ganando quizás a todos esos barrios, le fue ganando la mala junta, la droga, un montón de cosas que te duele ver ese club de la manera en la que los que empezamos en ese club nos fuimos formando, nosotros hacíamos después la comida para los más chicos, me tocó vivir ahí, te estoy hablando que me tocó desde hasta ordeñar la vaca, imagínate. Eh, Ese club me dio la posibilidad de hacer un año inferior en Boca también, en Buenos Aires, y después con el paso de los años te duele mucho pasar y ver que en esa cancha hay asentamientos. En su momento cuando el club estaba armado se robaron todo, entonces te duele un montón porque ese club estuvo muchos años dedicado eh, a sacar a los niños a la calle. El club tenía su propio colectivo que pasaba y hacía el recorrido por todos los barrios para buscar a los chicos y después los dejaba. Y la verdad que te duele un montón porque había un montón de gente que ya no está, que está, eh, que dejó su vida, dejó su familia para poder formar chicos. El caso de, yo me acuerdo, don Víctor, don Vargas, don Juan, que eran los técnicos que teníamos en su momento, y que hasta el día de hoy, ¿no? También sigue muy presente, porque hasta en un grupo de Ciudad Oeste estoy, Ujú. como te digo, lamentablemente hay chicos que se quedaron en el camino, chicos que han fallecido, chicos que hasta están presos, y también están los chicos que trabajan, que son trabajadores, y que han podido buscar un futuro, digamos. Pero sí,
Ciudad Oeste era eso. Por lo que me contás, obviamente, más allá de que conozco tus orígenes, tuviste una vida complicada, digamos. No ha sido todo color de rosa, ni lo es Sí, tampoco. a ver, yo siempre doy el ejemplo y con el que puedo y me cruzo y trato de hablar, que siempre el barrio, oh, vos vivís en este barrio y te discriminan Ujú. o un barrio marginal. Te estigmatiza, ¿no? Como que te ponen una marca, un sello. Siempre, pero yo soy un convencido de que sí se puede. Ujú. Yo pude con esfuerzo. Yo me acuerdo que yo, siendo muy chico, debo haber tenido 12, 13 años, Está lleno de gente buena, quiero decir, en todos el esos barrios. 75%, el 80% es gente buena. Es gente buena, trabajadora. Yo todavía tengo mis vecinos, tengo mis abuelos, tengo mis conocidos. También hay una parte oscura que todos por ahí hacemos la mirada, Para el miramos costado. para otro lado, ¿entendés? Ujú. Miramos para el otro lado y a mí me da mucha tristeza ir al barrio y ver chicos a partir de los 12 años drogándose, haciendo cosas que no tienen que hacer. Y eso te va llevando un montón de cosas que antes no pasaba. Sí pasaba, pero teníamos la contención del Club Ciudad Oeste. O sea, mirá la importancia de ese club, que quizás para muchos pasó desapercibido y permitió que muchos de ustedes, o en tu caso particular, a vos que te fue muy bien en el fútbol, no hayas chocado de joven. Igual yo siempre tuve las cosas claras. Yo siempre desde chiquito siempre supe lo que quería. Siempre mi sueño iba a ser jugador de fútbol. Y yo me iba a las 7 de la mañana y me tomaba un colectivo ahí en la universidad. Era un peligro pasar ese lapso desde el barrio Olivares hasta tomarte el colectivo en la universidad. Siempre pasaban cosas, que te robaban, que esto, que aquello, los chicos. Me tomaba el colectivo hasta la Plaza Independencia y de ahí me iba hasta la Plaza Godoy Cruz. Así era mi vida durante mucho tiempo hasta que Godoy Cruz decidió buscarme un lugar, sacarme de ahí porque veía potencial. Y bueno, como te digo, soy un agradecido también de Godoy Cruz porque Bueno, pero lo que quiero marcar, Gonzalo, es que en ese caso esos clubes cumplen un rol que es fundamental, que algunos lo ponen en duda, digo, pero más allá de que vos tenías las cosas claras, también te dio la posibilidad, te dio una contención que de no haberla tenido, qué sé yo, no sé, que podría haber pasado con vos o con cualquier otro, en definitiva. Los clubes también sirven para eso. es que sirven para eso, sirven para eso. Yo desde mi lado hoy estoy en el tema de la formación de jugadores ya desde muy chiquititos y esa experiencia a mí me hizo ver que un niño jugando al fútbol o a la pelota es un niño menos que va a estar en la calle. Entonces, este deporte, así, bueno, el fútbol, el rugby, todo el deporte que le quiera llamar, tiene que ser una escapada para los chicos, ¿entendés? Que ellos sientan que pueden salir adelante y que el fútbol sea su refugio y no los malos hábitos, el alcohol, la droga. Entonces hago mucho hincapié y cada vez que vengo al barrio o voy a la casa de mis familiares, trato de hablarle a los chicos, ¿viste? Hablarle a los chicos porque la verdad que te da mucha tristeza. Hagamos un repaso de tu carrera futbolística. Después vamos a volver sobre esto porque tenés otro episodio que es dramático, en el cual también quiero hablar porque sé que querés hablarlo porque hace bien también tu testimonio. Pero vamos un poco a esa carrera futbolística que tuvo vértigo al principio, un bache tremendo y una explosión, si se quiere, en la recta final muy importante. Porque apareciste en Gold Cruz con 15 años, 15 años debuté, sí, con el Checho Batista. En el B 2000, Nacional. sí, B Nacional. 2007, 2007, sí, 15 para Temporada 16. 2006-2007, Sí, exactamente. sí, sí, ahí estuve con el Checho. Él me hizo debutar. Me acuerdo que Godoy Cruz había descendido Con Joe. con el Chocho. Y bueno, éramos todos desconocidos, muchos chicos del club, muchos chicos que venían de afuera, que no eran tan conocidos, digamos. Dutari. El Panchito, bueno, el mismo Caruso, que Ujú. venía creo que de la De tercera nada. división de México, David Ramírez, el Mago, Garipe, que ya venía con un recorrido, pero que Garipe, estaba ahí el en... Indio Moreira, el uruguayo Ujú. Curvelo, Sí, no es un equipo que se armó para ser campeón, pero después el, pasó. el Loquito Ibáñez, que venía Ujú. muchos años sin atajar y nunca se le había dado la posibilidad. Entonces, como que vino el Checho y armó un grupo terrible, un Ujú. grupo que era irrompible. Con Galíndez, ¿te Eh, acuerdas que vino? el Gali, el profe Tocali, eh, Chirola, el ayudante del Ajá. Checho, un personaje también. Y creo que se armó un grupo, pero muy fuerte, irrompible,
que creo que ahí tuvo la base de ese Claro. ascenso. Y bueno, y después Él se va a la selección se va a la y selección y llega el Gato. continuó el Gato con ese proceso que bueno, que por suerte se le pudo dar. Y bueno, como siempre, ¿viste? Pasa algo y viene el Gato. Ujú. Y se le pudo dar ese ascenso tan merecido y tan rápido, porque Claro. no es fácil descender No, y y ahí no al va a año ascender. siguiente volver a ascender, pero bueno, también eso es mérito del club, del técnico que armó el plantel y de los jugadores. Gonza, ¿cómo hiciste ahí para no nublarte un poco? Porque venías, insisto, de Ciudad Oeste, ascendés con Godoy Cruz, no eras titular, pero sí jugabas bastante en ese equipo, eras como el revulsivo que siempre utilizaba el Gato para romper los partidos complicados. Y ahí, viste, aparece también la invitación al boliche, aparecen muchas cosas. Aparecen muchas cosas y te pasa. A mí me pasó un montón de veces, por eso como te digo, las experiencias te llevan a aprender y como siempre digo muchas veces, a veces hace falta darse la cabeza contra el piso para darse cuenta que estás haciendo las cosas mal. Me pasó en un montón de ocasiones, digamos, que quizás no es que no me lo tomaba en serio, pero a veces siendo uno adolescente o no logra tener esa madurez, digamos, para sostener, digamos, Ujú. ese profesionalismo, el tener que acostarte temprano, el tener que tener un buen descanso, y por ahí uno no se lo toma en serio, entonces yo tengo esa experiencia de lo que a mí me pasó, eh, pero bueno, como te digo, por suerte me pude dar cuenta que no estaba en el camino correcto, que por ahí uno cree que se la sabe toda, que se puede comer el mundo y bueno, a mí me tocó chocarme contra una pared. Después viene como un bache. Oh, Porque tu mejor momento quizás, bueno, aunque recién empezaba tu carrera, pero se produce ahí una situación que me lo contabas recién y no quiero ir al detalle club por club, pero empezás como a pulular en el fútbol del ascenso, llegás a jugar en la Liga Cordobesa. sí, 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 a mí me tocó, digamos, como te digo, me tocó, fueron 4 años seguidos de chocarme y chocarme y chocarme. Quizá en el mejor lugar que me fue en Instituto de Córdoba, que no me pude quedar por una cuestión de que me tocó volver a Godoy Cruz de vuelta, pero fue en el único club que hice las cosas bien en esos 3 4 años. Pero después anduve en el ascenso, Racing de Córdoba, Unión de Sunchales, Atalaya de Córdoba, estuve jugando un Intercountry, hasta que dije, dejo el fútbol. Me cansé, el fútbol me había podrido, estaba decepcionado, pero también esa decepción fue por culpa mía, digamos. O sea, todo eso que me pasó también fue algo que quizá la vida me dice, me quería castigar y hacerme dar cuenta que estaba yendo por el camino equivocado. Y entonces donde digo, mi mujer había quedado embarazada de mi hijo Valentín y nos paramos en un momento y digo, ¿qué hacemos? ¿Dejo todo y me pongo a trabajar? ¿O lo sigo intentando? Y es ahí donde apareció quizás el club al que también le debo todo. Para, hagamos un punto ahí, antes de eso. Tenías 19 años. 19 años, sí. O sea, todo Para esto te 20. pasa con 19 años. Con 19 años, sí. Cuando estabas bien en el instituto te llaman de Godoy Cruz, volvés, pero no te dan minutos. No me dan minutos, que estaba el Turco Asad, no logro jugar con él, prácticamente jugué todo el torneo en reserva y ya después me voy a Racing de Córdoba, después voy a Unión de Sunchales y ando por ahí girando hasta que me tocó llegar a un club de la Liga Cordobesa que me pagaban por partido con él. Me pagaban por partido 500 pesos y después el domingo iba a un Intercountry y también me tiraban otros pesos más y después más lo que en la semana por ahí intentaba hacer algún laburo, pues estaba mi mujer embarazada y bueno, había que comprar pañales, había que el tema de los gastos del bebé y ahí apareció Defensa y Justicia. En mi vida apareció Defensa y Justicia y ahí encontré una oportunidad, digamos, para decir que estoy a tiempo. Yo ya había perdido la esperanza, estaba muerto porque me sentía desmotivado y como te digo, fue tomar una decisión difícil en mi vida porque yo creo que en 4 o 5 años yo creí que había vivido todo y no, recién empezaba mi carrera. Entonces Defensa es el que me ayudó a resurgir, es el que me dio la oportunidad y me brindó un montón de cosas. Y ahí es donde yo Ahí pude, explotás, digamos. ahí O donde, terminás de explotar. ahí donde empieza, digamos, mi resurgir, porque voy a Defensa, un Defensa que no estaba tan bien, no es lo que es ahora, digamos, que también tenía problemas con el descenso,
estábamos peleando para irnos a la B Metropolitana y también se armó un grupo muy bueno y de a poquito empezamos a salir, empecé a tener regularidad. El técnico que vino me vio y me dijo, vas a jugar y depende de vos, y gracias a Dios casi estuve 1 año y medio, 2 años ininterrumpidamente jugando de titular y buscando esa regularidad, y ahí yo creo que mi vida cambió y es donde yo aprendí a ser profesional. O sea, le debo a un montón de gente que me ayudó también a ser profesional. Mi vida profesional como futbolista empezó a los 20 años, 21 años. Entonces yo decidí no mirar para atrás, no miro para atrás lo que pasó, que lo que me pasó me sirva de experiencia. Entonces ahí es donde yo empecé a ser profesional y creo que tuve unos casi 9, 10 años ininterrumpidamente de un futbolista profesional, donde tuve la posibilidad de jugar Copa Libertadores, Sudamericana, fútbol mexicano. Vamos por parte, ahí te va muy bien en defensa. Me va muy bien en defensa, ascendemos con Diego Coca. Metés un muy buen torneo y de ahí... Godoy Cruz de vuelta. Godoy Cruz. Godoy Cruz de vuelta, donde me había ido mal. Pero ahí te va bien. Me va mal, digamos, no es que me va mal por errores míos también. No pude lograr ser ese jugador o ser eso que todos esperaban de mí. Cuando volviste, ¿quién estaba ahí? ¿Estaba Almirón? Almirón, viene Almirón que lo había tenido en defensa. Pero se salvan del descenso milagrosamente. Es más, ¿no haces un gol importante vos ahí contra Racing, la última Racing? fecha? Sí. Fue un torneo, digamos, de mucha presión porque yo me acuerdo cuando me llama Jorge, Godoy Cruz estaba 19 puntos atrás en el promedio. De All Boys. Abajo. Sí, y Argentino Junior. Primer partido perdemos con Argentino Junior y dijimos, chao, Sí, me acuerdo. estábamos fritos. Viene Jorge y bueno, era un momento muy complicado porque no quería venir nadie a Godoy Cruz. Y yo estaba en un muy buen momento en Defensa y Justicia, muy buen momento, muy buen nivel. Y la verdad que bueno, me llegó y dije, es mi momento y es mi revancha, digo. Tengo que volver. ¿Por qué? Porque también Godoy Cruz, quiero o no, a mí me dio todo. A mí me dio la posibilidad de ser un jugador profesional, a mí me dio un lugar donde vivir, me dio de comer, me dio hasta un departamento para llevar a mi familia en su momento. Entonces yo a Godoy Cruz le debo prácticamente todo también. Y ahí volvés y metieron Y ahí vuelvo y casi salimos campeones. Le ganamos a River, que fue el campeón el River de Ramón Díaz, salió campeón. Le ganamos a River en el Monumental. Y bueno, por ahí tuvimos 2 o 3 partidos que nos costó Olimpo y Newell, que empatamos. Pero tuvimos puntero casi todo el torneo y también en descenso directo todo el torneo. No podíamos salir. Loco. Y estábamos clasificados a las copas. Y empatando no íbamos al descenso. Y le ganaron a Racing. Racing tenía un equipazo, me acuerdo, en ese momento. Y bueno, fue uno quizás... Óbolo, Castillón y vos en algún momento la delantera. Y yo jugaba con el negro, jugaba más de extremo por izquierda. Claro. Era un extremo, él ya me conocía bien y a veces era un lateral volante, pero más que atacaba, porque tenía una bestia atrás que era Lea Grimi, Grimi, claro, decía, andá, no volvás, andá, quedate mano a mano, hacé tu trabajo, que lo que mejor haces es ir por afuera y ir mano a mano contra los defensores. Y bueno, la verdad que como que ahí logré... ¿Te acordás de ese gol con Racing o no? Me acuerdo, sí, en realidad no fue mío, la tocó Óbolo. El árbitro me lo dio a mí, pero la tocó Mauro, le tocó a Mauro. Te mandaste una corrida por izquierda, si mal no recuerdo, una linda corrida. Sí, me acuerdo como si fuera ayer, me tira un cambio de frente el negro Jerez Silva, que siempre practicábamos esos cambios de frente cruzados, y yo me acuerdo que ahí la paro y empecé a encarar, y cuando quiero acordar creo que gambeteé para adentro, después para afuera, y bueno, le pego cruzado y por suerte se mete. Pero como te digo, nosotros ese semestre lo vivimos de una manera... Había mucha presión, pero a su vez, digamos, el grupo también era muy lindo, ese plantel que se formó de jugadores desconocidos. Caso de Castellani, el Torito Rodríguez, estaba Fede Lertola, estaba Grimi, Nico Sánchez. Sí, habían hecho un mix, digo, porque sí, estaba Grimi que había jugado en el Milan. El Loco Carranza que venía de instituto. El arquero, exacto. Y la verdad que... Óbolo que venía con experiencia. Bueno, Mauro que era el referente de todo ahí. Si volviera y conociera... Ese tipo de jugador y ese tipo de persona, no vas a encontrar un jugador que sume tanto con su experiencia. No se le daba por ahí de hacer goles, pero el tipo siempre con nosotros, a muerte. Líder positivo de los pocos que he conocido en mi carrera, de los pocos te estoy hablando, que a nosotros nos ayudó un montón.
nos ayudó un montón. El negro Aquino estaba en su momento, ¿te acordás? Claudio, que ahora está en Colo-Colo. Sí. Y Sí, terminó siendo un gran equipo ese. terminó siendo un gran equipo que por suerte el cuento terminó de la mejor manera, Sí, claro. salvándonos del descenso. Y creo que de ahí Godoy Cruz hizo un clic. Y bueno, gracias a Godoy Cruz también y a ese torneo que pude hacer y a esa regularidad que logré con Jorge, se me abrió las puertas, digamos. Me acuerdo que en su momento me llamó hasta Boca, hasta Bianchi me llamó, que termina yendo Castellani. Pero te llama Bianchi. Sí. Te suena el teléfono y te llama Bianchi. Sí. ¿Y? Si quería que él estaba buscando un volante por izquierda, un extremo por afuera. Pero vos cuando te llama Bianchi, ¿qué haces? ¿Qué número te figura? ¿Cómo es la No, movida te esa? llama un número de teléfono y yo en su momento, imagínate que yo estaba en Córdoba de vacaciones, me había ido justo de vacaciones con mi familia, habíamos ido a visitar la familia de mi esposa y creo que habíamos ido al cine con mis hijos. Había sacado a Valentina al cine y me suena el teléfono y le digo que me están llamando a Buenos Aires, le digo a mi mujer. Y ahí es donde surgió el interés por Boca. Pero bueno, yo le agradecí, yo ya le había dado mi palabra. Recreame esa escena, te lo pido, porque vos lo tomás como algo común, pero te imaginas, a mí no me llamaron nunca ni para jugar en el, No, no. en el club enfrente. No, para mí también fue difícil. Atendé y te dice, hola, soy Carlos Bianchi. Fue ¿cómo? difícil porque yo pensé que me estaban haciendo una joda. ¿Viste? Lo mismo también me pasó con Sampaoli cuando estaba acá en Godoy Cruz. Me llamó Sampaoli me quería citar para la eliminatoria de Chile. Le tocaba con Ecuador, Venezuela en mi mejor Acuerdo, ese momento. episodio tuyo. Tuve una charla de 20 minutos con Sampaoli. No encontré un primo en Chile, imagínate. Me buscaron por todos lados, primo, lo que sea, la gente ahí de la selección de Chile. Pues son cosas que me han pasado y que Porque me han marcado. si hubieras encontrado, digamos. jugaba. Sí, yo creo que. No sé, bueno. Pero bueno, y le agradecí de corazón el interés, pero yo ya le había dado mi palabra al turco Mohamed de irme a América. Yo ya había hablado con el turco. Qué tentación decirle, o sea, qué difícil decirle que no a Bianchi, ¿no? Y en ese momento pensé en mi familia y pensé. No le hiciste mal, porque ahí vamos al otro club que también te fue muy bien, que fue el América de México, que es un monstruo gigante del continente. Fue algo nuevo que yo no había vivido nunca. Imagínate que lo más lejos que yo había ido fue Sunchales, imagínate jugar. Claro. Sí, Buenos Aires, estuve en defensa y de repente que te llama un club, era algo nuevo, viajar con la familia y dar como ese salto, ¿no? Porque, como te digo, si bien estaba jugando en primera en Godoy Cruz, me tocó dar un salto muy grande donde es abismal, digamos, es como otro mundo, digamos. Imagínate que creo que México tiene 120 millones de habitantes y la mayoría es hincha de la América, el estadio mítico del Azteca es el nuestro, donde jugamos el local, y de repente ¿Te imaginaste una vez entrando ahí diciendo, che, acá hizo, no sé, Maradona salió campeón del mundo? me imaginé un montón, cuando íbamos a hacer fútbol, hacíamos una vez por semana fútbol, entrar por esos pasillos y bueno, adentro hay las banderas, los equipos que pasaron por los mundiales, fotos de Maradona. Tengo un montón de fotos del Azteca, digamos, entrenando, jugando los partidos. Y uno siente, digamos, esa atmósfera y dice, mirá, acá salió campeón el Diego, acá salió campeón Argentina. Y te da orgullo, digamos, te da orgullo y fue algo muy lindo. La verdad que viví un semestre de los mejores de mi vida también, donde tuve la suerte de salir campeón, donde me encontré también con un montón de argentinos que me ayudaron un montonazo también. Paolo Gols, un referente también de los pocos que conocí en mi vida, Rubén Sambuesa, el Pipa Benedetto también. Y habían unos que otros paraguayos. Por lo general el Club América, la mayoría del Club América, el 75-80% son jugadores de selección, tanto en los países de Sudamérica como en el mismo México. Pero me encontré con otro mundo, digamos que no lo había vivido nunca. De repente, por ejemplo, no sé, yo tenía 2 pares de botines cuando estaba acá en Godoy Cruz y de repente pasé a que te quería representar nadie y hasta te pagaba para que le usé los botines y vos decís, otro mundo, pero que no lo puedo creer. Así todo, cuando tenías 2 botines en Godoy Cruz valorabas eso porque quizás Obviamente. yo no tenía ni un par. No tenía ni un par. Digo, cómo la vida también me te costó va... un montón. Y bueno, y es donde, como por eso te digo, donde uno empieza a ver que te sirve de experiencia todo lo malo que uno ha vivido, digamos, para que no te vuelva a pasar. Y la verdad que, como te digo, defensa me devolvió las ganas de volver a jugar y me enseñó a ser un jugador profesional. Ahí en México, Gonza, ¿te quedan amigos? ¿Te queda alguna relación? ¿Algo? Sí, Porque saliste tengo- campeón, sí, cada sí, tanto sí. veo que subís fotos Tengo un montón de la gente de la América te quiere también. que quiere un montón, sí, porque no es fácil salir, digamos, campeón en ese club, porque así como es el club más grande, también es el club más odiado, ¿no?
y la prensa es media complicada y todo lo que maneja ese club, digamos. Imagínate que ese club va a jugar a Estados Unidos y va una semana de gira por un montón de ciudades que hay muchos mexicanos viviendo y los llena los estadios, ¿eh? Va a jugar de visitante contra, no sé, te estoy hablando de el Puebla o equipos como Santo Laguna y el 90% del Club América, el visitante. Claro. A ese nivel, Sí, digamos. sí, un club, bueno, es un Obviamente, club gigante. obviamente no hay lo que hay acá, digamos, la locura y la pasión que hay acá, pero Pero es un fútbol lindo y bueno, y tuve la posibilidad por suerte, salir ¿había pica campeón. ya con los argentinos No, o no? No. Viste que ahora hay como no, una cuestión ahora sí, ahí, pero qué sé no, yo, no sé, media rara también, ¿no? no. Nosotros por lo menos nos sentíamos eso. A nosotros, a mí y a mi familia nos hicieron sentir como en casa. Ya los habíamos eliminado 2006, 2010. Ujú. Pero Sí. no, a mí siempre me hicieron sentir muy bien. Gonza, y después de esa experiencia te vieron una lesión. Sí, me rompo el ligamento cruzado de la derecha jugando contra Monterrey. Segundo tiempo, 3-0 íbamos ganando. El Chupete Suazo creo que me toca de atrás sin querer. Entonces pierdo la estabilidad y me rompo solo el ligamento cruzado. Ahí donde también fue un golpe duro porque me encontré con algo desconocido. Yo no me había desgarrado nunca en mi vida y pasé a tener una lesión tan grave que me llevó a estar parado casi 7 meses. 7 meses donde, como te digo, creo que quizás llegué a entrar como en una depresión, donde me llevó casi a la separación, me llevó casi a perder mi familia esa lesión, porque yo no buscaba ayuda, estaba cerrado, no sabía por qué tuve tanto tiempo parado, si bien tenía la contención del club, de mis amigos, de mi familia y de todo, pero fue algo muy difícil para mí en lo personal. Nadie te prepara para eso. No te prepara nadie para estar en esa lesión tan larga, tan difícil, que yo creo que también la tenés que vivir para saber lo que se vive, y más cuando uno es jugador profesional y el tiempo que te lleva. Te lleva mucho tiempo, a veces depende de un montón de cosas, a veces puede estar hasta un año sin jugar. Claro. Pasa que pasás de jugar un estadio con 120.000 personas. Y pasar a comerte 6 7 8 meses hasta volver y ver si volvés bien, digamos. Porque uno tiene que tener una buena recuperación y tomársela en serio. Pero por suerte de esa lesión, el médico que me operaron ahí en Guadalajara me operó muy bien, era un maestro de las rodillas y nunca tuve problema con esa rodilla. Así todo un poco te empieza a marcar la recta final, digamos, de la carrera. Sí, no, porque en realidad la que a mí me marca la recta final es la izquierda. En la izquierda me la rompo 2 veces seguidas. Y ahí, Ahí donde empecé a tener un montón de problemas físicos, donde ya no empezás a disfrutar el fútbol, no lo empezás a disfrutar porque te lleva. Me pasó la última etapa más que todo, que era estar en kinesiología los primeros 3 4 días, sacándote líquido, poniéndote un montón de cosas para poder llegar al fin de semana, jugar y terminar con la rodilla hecha pelota y el lunes volver a hacer lo mismo, donde tenés que ir a andar rengueando todo el día, donde tu casa solamente pasa a ser un consultorio médico y donde la que te tiene que bancar es tu familia. Entonces vos llegás de mal humor porque te duele la rodilla, porque tenés que cumplir con el compromiso al otro día ir a entrenar y el fin de semana estar bien para jugar. Y llega un momento que eso también termina perjudicando a tu propia familia. Por eso tomé la decisión de dejar de jugar. y ahí te reinventás y te venís ¿Desde cuándo estás en Córdoba? Yo estoy hace ya 4 años. 4 años estoy radicado ahí. Antes de irnos de México, ¿cómo te llevabas con todo lo que se dice de México? ¿Qué hay de real de todo lo que se dice y qué tanto te tocó a vos el tema de las mafias, de las drogas, de los carteles, de la noche, de no sé, tantas cosas que se dicen del fútbol mexicano? ¿Cómo lo calificás en cuanto a nivel? Yo creo que tiene muy buen nivel. Mirá, a mí me tocó jugar en Tijuana. Ciudad complicada, donde dicen que frontera con Los Ángeles, San Diego, y yo te juro que nunca vi nada, nunca vi nada. Nosotros por ahí, uno consume series, consume un montón de cosas que uno no dice que no sean verdad, pero nosotros jamás vimos nada, no vimos nunca un hecho de inseguridad, tanto en el Distrito Federal y mucho menos en Tijuana, no vimos nada raro, jamás, la verdad que
la estadía de nosotros en México fue muy buena, tanto para mí como para toda mi familia. Porque viste que uno, justamente de ver series, por ahí vos crees que vas a México y lo primero que te encontrás es gente tirándose tiros en la calle. No, yo calculo que ellos saben, seguramente se tienen su bronca entre ellos y saben, no te digo que hay ciudades que son complicadas, porque sí, lo vemos. Que acá también las tenemos, digamos, están en todos lados, Por eso. tristemente, ¿no? Pero nosotros no, jamás, la verdad, me tocó estar en Tijuana ahí y la estadía fue bárbara. Bueno, de ahí te venís A Godoy Cruz de vuelta, a Godoy Cruz. con Heinzen. A ver, como te digo, yo en México había hecho las cosas muy bien, tuve la posibilidad de cuando yo me recupero en México, me había llamado Pachuca, tenía un montón de lugares para ir a jugar porque había hecho las cosas muy bien en América, tuve la suerte de ser campeón, pero como te digo, a mí me tocó lesionarme y yo me perdí ir a jugar el Mundial de Club a Marruecos contra el Real Madrid. Yo toda la fase de grupo, hasta, me atrevo a decir, creo que semifinal, jugué con CACAF, que es como si fuera la Libertadores allá claro, arriba. claro. La Conca Champions. La Conca Champions. Y la ganamos de punta a punta, la final al Montreal de Canadá. Y me tocó perderme ese partido. Mirá lo que es el fútbol, ¿no? Me tocó ir a Marruecos, que juega la final San Lorenzo-Real Madrid. Real Madrid. Pero bueno, uno aprende y sabe también que esto es así. Y bueno, por eso también es que, como te digo, empezó como mi cabeza empezó a jugar de todo lo que me tocó perder y que no voy a estar en la final y que no voy a jugar esto y que no voy a jugar aquello, después de lo que me costó adaptarme a la altura y a un montón de cuestiones. Cuando le agarré la mano y venía siendo muy importante en el equipo, vengo y me lesiono. Pero bueno, la verdad que, como te digo, ahí le agradezco a Godoy Cruz también porque me dio la posibilidad de volver donde yo quería estar. Yo llamo, le digo, quiero ir a Godoy Cruz. Y todos, pero boludo, vas a volver a Godoy Cruz y tenemos para ir acá, tenemos para ir allá, tenemos acá, hiciste la cosa bien, entonces, si te quieren de todos lados, dice, ¿por qué querés? Porque yo quiero volver a Godoy Cruz, quiero estar cerca de mi familia, quiero estar tranquilo, quiero estar bien. Y pasó lo que, como te digo, lo que iba a pasar era que me iba a poner bien, iba a jugar todos los partidos y me iba a volver a resurgir y pasó eso. Fueron 4 meses intensos donde volví. Me ayudó un montón el gringo a ponerme bien. Es más, él se había retirado de Newell hace un semestre y a la tarde entrenaba con él y con Paul Fernández, los dos que habíamos llegado tarde. Entrenábamos con él, siendo el técnico. Bravo, te digo, Heinze, ¿eh? Pero un tipazo, la verdad que es un tipazo que te mejora en todos los aspectos. Te mejora... Dicen que lo mejoró mucho a Godoy Cruz en general, Heinze. Con nosotros la relación que teníamos con él era una relación brava, compleja, porque era un técnico raro para nosotros, los periodistas, pero evidentemente dejó una huella ahí en Godoy Cruz. Y él deja todo por los jugadores. Él hace un círculo cerrado y él para él es el cuerpo técnico, los jugadores y vamos a la guerra. Después, cómo se manejará o su manejo, ya es un problema de él, pero después la verdad yo creo que todo lo que toca mejora. Y a mí me mejoró un montón. Después, bueno, tiene la mala suerte de irse porque no se le dan los resultados. Y agarra de vuelta al gato y ahí fue que creo que descomprimió un poquito todo y tuvimos 8 partidos invictos con el gato. Y ahí es donde me voy a Tijuana de México, con el Piojo Herrera. Volvés a México. Herrera, qué personaje singular, sí. ¿No? Y había venido había venido, tuvo de técnico en el Mundial, en el 2014 en México, que le fue bien, queda fuera con Holanda. Pero era un tipo simpático. Sí, a mí me daba esa sensación. Digo, me comería un asado con este sujeto. Simpático, pero sabe mucho. Ajá. Sabe un montón. Es un tipo muy, muy reconocido en México. Es un técnico más allá de los personajes que es, digamos, le gustan, lo hace para la afuera, pero después para la adentro es muy buena gente. Muy buena persona, lo mismo que el turco Mohamed también, ¿no? A mí me dejó un montón. Me dejó un montón de lo que es armar un buen grupo. Claro. Y bueno, es que si nos ponemos a repasar tu carrera, te digo que ha sido buena en cuanto al armado de grupos, porque todos los equipos en los que has estado, la mayoría se arman sin grandes nombres y después todos han terminado por suerte. Yo tuve esa linda experiencia, digamos. Godoy Cruz, podría ponerte varios ejemplos de tu carrera que ha sido armar buenos grupos primero y después se potencia. Todo. No a la inversa. Viste que a veces se traen grandes jugadores, pero nunca se arma el grupo. También me ha pasado. Nada. Me ha pasado en el caso donde habían mucha inversión de jugadores y no funcionó. Por ejemplo, me tocó después de Tijuana venir a Vélez, donde también tuve un año... ¿Tijuana qué onda? ¿Bien? Sí, bien. Allá está casi todos los clubes, por lo general tienen dueño, entonces
el presidente de Tijuana, la verdad, también un crack. Imagínate que era el dueño del club y tenía 30 años. Y, y teníamos todo teníamos, todo. Todo. Íbamos a jugar muy seguido a Estados Unidos, lo que sí, 2 veces al mes íbamos a jugar amistoso contra la selección de Estados Unidos, ponerle de Klinsmann en ese momento. Jugábamos amistoso contra ellos. Pero fue hermoso. Vos te das cuenta de todo lo que te ha pasado, ¿no? De Sí, Ciudad Oeste por eso- a ir a enfrentar a un equipo de Jürgen Klinsmann. por ejemplo. Sí, contra Estados Unidos jugábamos. Hacíamos muchos amistosos contra los Galaxy, contra el otro de Los Ángeles. Sí. Yo, como te digo, de Godoy Cruz, de lo más lejos que me tocó vivir. Claro, el que estuvo Beckham en Los Ángeles. Claro, Beckham. Pero jugaste contra él, ¿no. Yo tengo una foto, me parece. Creo que tengo una foto contra ¿Cómo los me Galaxy. parece Beckham? O sea, no tengo una foto con el que vende que jugamos un diario, amistoso. Ellos estaban inaugurando el estadio, me acuerdo. Habían hecho un par de cosas nuevas y estaban inaugurando el estadio. Y no me acuerdo qué otra figura había no, Gerard. Cambié la camiseta con Gerard, de Inglaterra. de Inglaterra. Vestido en Gerard. Tengo la camiseta de él. ¿La tenés todavía? La tengo en mi casa. Y él sí. tiene la tuya. Y él tiene la mía. Te juro que con él cambié. Claro. Me acuerdo que agarré y te empezó a partir, se la pedí. Y me dijo que sí, digamos, y no entendía nada en inglés. Y después teníamos ahí un mexicano que jugaba en los Galaxy, que había estado en América. Y después tenía yo un compañero con el que concentraba, que era un brasilero, Juninho, que jugaba conmigo en Tijuana, había sido compañero de él. Y agarré y le dije, pedíle que me cambie la camiseta. Así que fue él, habló y después vino y nos intercambiamos la camiseta y nos abrazamos y todo. Y imagínate todo lo que... Algo único, un tipo Las que... cosas que te han pasado son Sí, impresionantes. Sí, la verdad que yo soy un agradecido. ¿Tuviste ese momento de pararte al costado? Viste que a veces dicen que hay que correrse un poquito de la escena para tomar dimensión de las cosas. Y de decir, che, mirá dónde estoy, qué sé yo, vengo de allá, de lo más bajo, y estoy acá. Igual siempre he sido perfil bajo, digamos, Lo en sé. ese sentido. Siempre nunca me gustó... Pero viste que a veces es como una cuestión que uno propio hace, decir, me voy a correr un poquito de esto para disfrutar un poco también de todo lo que me está pasando. Sí, pero como te digo, a ver, cada uno también lo asimila como puede o como quiere. Yo en ese sentido, a ver, yo por ahí me he abocado mucho a la familia, por ejemplo. Como te digo, desde que me pasó eso en Defensa y Justicia, seguí así, siempre derecho. Y nunca me nubló nada, digamos. Después lo que me pasó, yo creo que fue un premio, digamos, al esfuerzo y al que sí se puede. Y que sí se puede lograr un montón de cosas. Lo que uno se proponga, quizá, tanto en el trabajo como en lo personal, en lo familiar, sí se puede. Se puede porque a mí me pasó y de repente de estar tiradísimo, pasé a recorrer el mundo, a hacer una gira de una semana por todo Estados Unidos, pasé a jugar en un club grande. Y yo creo que eso también está en la cabeza y en proponérselo. Todo se puede, nos debe pasar a todos. Pero yo te lo marco, Gonzalo, no el hecho de que te nuble, sino, viste, por ahí, de tomarse, no sé, entrabas al Azteca y respirar profundo y decir, bueno, loco, voy a disfrutar de esto, estoy acá, nací en Ciudad Oeste, mirá dónde estoy, lo conseguí, llegué, quiero disfrutar un rato de esto. Sí, siempre, por ahí una de las impulsoras de todas esas emociones fue mi mujer. Ajá. Mi mujer siempre, mira, disfruta. ¿Dónde la conociste? Disfruta. tú? En Córdoba, cuando estaba en Ella es instituto. cordobesa. Sí, cuando estaba en instituto. Siempre... Ya veo, ya entiendo por qué vivís en Córdoba. Sí. Porque donde manda Igual cap- vivo lejos de Córdoba capital, vivo a Sí, 70 pero kilómetros. donde manda capitán, no manda marinero. Así dicen, ¿no? Pero ella siempre es la que me puso los pies sobre la tierra. Ajá, qué loco eso. Y qué lindo al mismo tiempo, ¿no? Porque veo que hablas mucho de esa relación familiar que ha sido un sostén fundamental. Sí, ella se bancó las peores, las lesiones, el tenerme tirado ahí, se bancó todo este tiempo que había dejado de jugar, que nunca le pude dar un cierre tampoco a mi carrera, fue complicado. Porque nos quedamos en Vélez, de Vélez. Tijuana venís a Vélez. Sí, un año con Cristian Baceda, que me llama, y después lo tengo a Mar de Felipe. ¿Ahí coincidiste con el Mago Ramírez? No. No, él ya el no Mago jugaba casi, ya me parece, estaba- ya se había retirado. No. Ese Pero era en un- Vélez te va bien también, Gonzalo. Jugué todos los partidos. ¿Jugaste mucho? Fui muy regular, fui quizá uno también de mis equipos donde más regular fui, pero bueno, el contexto donde Vélez no venía bien hace tiempo, estaba medio jodido con el descenso, ¿viste? Y bueno, también era un club donde estaba... ¿No estaba Zárate? ¿Zárate? ¿Vuelve de Zárate? Alguno tiene que haber estado. Viste que hay 200 Zárate. No, Mauro vino lesionado.
Mauro venía lesionado, creo que de Italia, me parece, y se vino a recuperar acá. Pero no, había un montón de jugadores. El arquero estaba Asman, Alan Aguerre, bueno, Poroto Cubero, los centrales, el Tano Nasuti, habían, bueno, el Flaco Barco, que está ahora en Alianza Lima, el Tanque Pavone, Santi Cáceres, Tiaguito Almada, que estaba recién subiendo, Nico Domingo, el Mono Varga, que es mendocino. Que también le fue muy bien al Monito, Fue ¿no? muy bien al Monito. Había un montón de jugadores, digamos. Había un montón de chicos también, un club muy grande, Vélez, institucionalmente también tiene todo. La verdad que le dan mucha prioridad a las inferiores. Y fue un año lindo, digamos, fue un año lindo donde me tocó, como te digo, jugar todos los partidos, pero bueno, quizás no me fue en lo profesional tan bien, digamos, Claro. como diciendo, a ver, peleamos algo. No, bueno, sí, pero a vos te fue bien en lo A personal. mí en lo personal sí, sí, porque pude ser regular ese año. ¿Y después, Gonza, de eso? Y después vuelvo a defensa. Defensa tuve, me acuerdo que estuve con Nelson Vivas. En ese lapso fueron unos años con Nelson Vivas, Juan Pablo Bogoda, bueno, Manu, un técnico que estaba ahí interinato, tuvo un tiempo. Después me tocó Seba Becasese, también Obsesivo, dice. un fenómeno. Un fenómeno también. Lo podría comparar con Gaby Heinzen, pero atrás de él, bueno, el mismo Heinzen también tenía su ayudante, que es Julio Bacari, el técnico Claro, de Independiente, un fenómeno también. Ellos son los que por ahí también eran ese nexo con los jugadores que ya te das cuenta que después el tipo podía dirigir. Podía, Lo mismo me pasó con Seba y Nico Díez, que ahora es el técnico argentino. Claro, Junior. exactamente. Que también le fue muy bien, más allá que quedó eliminado, pero metió un buen campeonato con Argentina. Tipazos que quizás... ¿Y cuándo llega el momento del retiro? Porque esa parte también debe ser complicada para ustedes. Y el retiro me llega ya en Defensa y Justicia. Yo me rompo el cruzado, me rompí la izquierda. Volví con Juan Pablo Boboda. Creo que los últimos 7 partidos del campeonato. Que, bueno, tengo una etapa muy linda en defensa porque me tocó coincidir con Lisandro Martínez y Nahuel Molina. Y bueno, soy un afortunado de poder haberme cruzado más que todo en la vida de Lisandro Martínez. Que yo lo llevaba a entrenar todos los días. ¿Vos lo llevabas a Él entrenar? venía de Newell. Él venía de Newell, venía por ahí de la cabeza, no venía tan bien porque es un chico que le tocó jugar en reserva. Me acuerdo que el Chocho no lo quería. Su club era Defensa y Justicia, que había venido a préstamo con opción de compra. Y los técnicos que estaban en su momento por ahí no eran de su agrado. Y yo me acuerdo que él tenía contrato profesional y siempre con el Cookie Mar, que nos íbamos los dos en el auto, lo llevábamos a entrenar a Varela y volvíamos a Capital. Yo lo estuve jugando a la Play con mi hijo. Hasta el día de hoy nos acordamos con mi hijo, con el Valentín. Lo llevaba a mi casa a comer, trataba de darle contención porque vivía a 2 o 3 cuadras ahí de donde él vivía. Imagínate, no tenía ni auto, el cabezón. Y lo llevábamos a entrenar con el Cookie y siempre le hablábamos, tenés que estar preparado, prepárate, cabezón. Todos sabíamos que era un crack. No erraba un pase, era lo que saltaba, zurdo. Pero no me quiere, fíjate que me mandaron a jugar reserva, a veces lo bajaban a jugar reserva en defensa, pero volvía porque tenía contrato con el plantel. Hasta suplente en reserva fue, me acuerdo, una vez que venía muerto la cabeza de él. Pero muerto, ¿eh? Entonces, en base a nuestra experiencia, lo tratábamos de contener y tenerlo ahí, tener que estar preparado. Y la vuelta de la vida lo llevó a que viene Juan Pablo Boboda. ¿Quién es Juan Pablo Boboda? El técnico que lo tuvo en reserva en Newell, que salió campeón. Y así como vino, en la primera semana lo puso. Primer partido jugó, se agarró. Después ya no salió más. Después ya fue historia lo que hizo. Campeón del mundo, los dos. Los dos, Nahuel también. Molina venía por ahí sin pena ni gloria. Martínez pareciera ser un kamikaze. Es un chico que tiene los pies sobre la tierra, muy bueno, muy buena gente. Pero para jugar a la pelota, digo. Sí, Él y el Cuti Romero, si con esta defensa, tengo que pasar 6 veces más o menos. Tiene una personalidad rapidísima aparte. Justo lograron complementarse con el central que ahora está en Botafogo, Alex Barbosa, con Seba BKCS, y hicieron una dupla terrible. Tremendo. ¿Te Terrible. mensajeas de vez en cuando con él? ¿Algo? Y por ahí sí, en Instagram nos mandamos alguno que otro mensaje, ¿viste? Yo por ahí no me gusta tampoco joder ni molestar, pero
Pero sí, él es un pibe que se acuerda. Se acuerda quizá de lo que en su momento hemos pasado por su camino. Y Molina también, que no había tenido lugar en Boca. También, Molinita también fue ahí y también un crack. Cordobés, flaquito, flaquito, flaquito. Y bueno. Me imagino lo que habrás gritado el gol contra Holanda, contra los Países Sí, Bajos, ¿no? sí, siempre se me vienen los recuerdos porque él... O la salvada de Martínez contra Australia. Contra Australia, sí. Siempre jugué 4 el Nahuel. Y me tenía que marcar a mí, siempre. Imagínate, los mano a mano que hemos tenido. Pero la verdad que unos chicos con mucha humildad también, con los pies sobre la tierra, teniendo claro lo que quieren. Y por suerte te pone contento que se le haya dado, ¿no? Claro, claro. Qué Lisandro. locura ser campeón del mundo, es una cosa maravillosa. Gonza, en esta recta final de la entrevista, pues hemos repasado tu carrera y la verdad que ni yo me acordaba que te habían pasado tantas cosas. Mirá que uno le va siguiendo la carrera a los jugadores que quiere, pero ni siquiera tenía tan presente tantas cosas que te han pasado. Viene un episodio que quiero que hagamos hincapié en eso también, que es muy fuerte para tu vida. Porque vos te venís a Córdoba, te instalás en Córdoba, tenés tu escuelita de fútbol allí, Sí. para que se sepa también. Pero tenías tu hijo que le gustaba venir a Mendoza. Él estaba con vos. No, él siempre vivió conmigo en México, vivió conmigo en Buenos Aires, siempre él tuvo la posibilidad de elegir. Digamos, nunca nos peleamos por él, de que tenía que estar conmigo, siempre él, en realidad a mi hijo de mi primer pareja acá, tenía 17 años, Alex, siempre decidió estar con mi mamá, que fue la que lo crió, y siempre estuvo con mi mamá, salvo en algunos momentos y en sus etapas de su vida donde él decide venir con su papá. ¿Vos cuántos años tenías cuando fuiste papá? 15, 15. sí, 16. 16 fui papá. Y bueno, él siempre tuvo la posibilidad Le diste la chance de que él fuera eligiendo. de tener una mejor vida, quizá, de quizá tener valores que mi vieja se los dio. Mi vieja lo crió, le dio todo. Y bueno, él el último tiempo había estado conmigo viviendo en Córdoba, estaba trabajando conmigo. ¿Tu vieja siempre viviendo ahí? Vive en Mendoza, Vive sí. acá en Mendoza. Sí, siempre. Nunca se fue Siempre. con vos tampoco, siempre eligió Sí, quedarse. me la llevé a todos lados, pero no a vivir. Ella fue a quería- México, fue a Buenos Aires, va a pasar la fiesta a Córdoba conmigo. Pero todos los años. no la movés de Mendoza. No la mueve de Mendoza, no. Y bueno, él el último tiempo se fue a vivir conmigo a Córdoba, estuvo trabajando conmigo, un niño muy, muy especial, un buen hermano, un buen hijo, respetuoso, con valores. Y bueno, él tenía acá su novia, estaba a punto de ser papá también, con 17 años. Y bueno, decidió volverse para Mendoza. Él tenía el pasaje de vuelta para volverse conmigo porque la idea principal era quedarse conmigo, traerse su novia, su hija, poder vivir con nosotros allá y quizás hacer una vida nueva allá, que es lo que yo le había propuesto. Porque a mí siempre me dio miedo eso, digamos. Siempre me dio miedo el barrio, siempre me dio miedo porque yo viví ahí y sé cómo es. Y sé cómo es la droga también en los chicos, cómo influye en un montón de cosas. Y bueno, me tocó vivir una situación que creo que de las más tristes que le puede tocar a un padre, que es perder un hijo. Me tocó perder mi hijo el pasado 12 de septiembre, el año pasado, por un hecho de inseguridad donde terminó baleado. Por un hecho de inseguridad, digamos, donde... Por eso es lo que hablábamos lo veníamos hablando igual nosotros hace un montón, lo que viene pasando, que hay que hacer un trabajo lindo en los chicos porque la droga lo está perdiendo. Lo está perdiendo. Estamos perdiendo la batalla de los chicos, de los chicos. A mí me da mucha lástima pasar por todos los barrios y ver los chicos sentados drogándose con lo que sea. Te puedo nombrar 200.000 drogas, 200.000 cosas que usan para perderse y salirse de la realidad en la que están viviendo. Y acá podemos echarle la culpa a todos, a los padres, a la madre, a esto, a aquello, pero yo creo que no hay una contención social en los barrios. En los barrios. Y acá yo no vengo ni a pedir justicia ni nada. Solamente vengo a contar el testimonio de lo que me pasó a mí y de lo que pasa seguido porque Lo que pasa es que generalmente Gonza se titula como un ajuste de cuenta y la sociedad mira por otro lado.
Y a mí me duele, no a mí, sino verla a mi vieja teniendo que leer un diario, leyendo una noticia y donde ver los comentarios horribles que uno escucha, uno menos, y si supieran que mi hijo laburaba en una metalúrgica todo el día para darle una mejor vida a su hija, esto no lo sabe nadie, ¿entendés? Es un chico que se iba a las 7 de la mañana, lo pasaba a buscar al patrón, y a las 7 de la noche lo dejaba de vuelta en la puerta de su casa. Y de ahí iba a buscar a su hija que había nacido, ya tenía 6 meses, y a su novia a su novia, y así pasaban todos los días de su vida. Y de repente la droga, porque yo calculo que estaban influenciados por las drogas. Los que lo mataron. Sí, chicos de 16 años, 15, 16 años. Donde la vida por ahí no vale nada. No vale nada. ¿Qué sabes si querés contarme, ¿no? De esa situación? ¿Qué te pudiste enterar? Porque a vos te conocen todos, ahí vos los conoces a todos también. A todos. A mí me tocó vivir situaciones donde se tienen bronca cada 100 metros. La bandita de arriba con la de abajo. Es algo de todos los días, de tiros, toda la vida fue así. Y es algo que no va a cambiar nunca, la policía no entra. Yo siempre digo, y hablamos con mi mujer, y hablamos con un montón de gente que hace un trabajo lindo en el barrio, donde la policía dejan que se maten entre ellos. Y no importa si hay gente grande, niños, medianos, chicos. Yo todos los años mueren 4, 5, 6 chicos en esos barrios. Y más también. Hace poquito falleció un chico de 15 años, hace un mes atrás. También con un tiro en la cabeza. Y todo queda en la nada porque nadie sabe. Solamente sabe mi mamá que se le murió en los brazos lo que pasó. Solamente por estar parado afuera. Pasaron drogados, me tiraron 3 tiros por tirar. Estaba mi primo también, un chico que estudia, de su edad, su primo, su mejor amigo. Estaban los dos afuera. Había terminado de bañar, mi vieja le estaba haciendo la comida. Y lo llama para comer. Cuando mi vieja sale, se escucharon 3 tiros. Nunca se imaginó mi vieja que era mi hijo. Y entró y dijeron, me tiraron, me pegaron y falleció en el hospital. Automáticamente muchos hablan de ajustes de cuenta. Vuelvo a ese término que están utilizados para minimizar episodios de estas características. Imagino que eso te debe doler también, ¿no? Porque por un ajuste de cuenta es como que ya está, como si así estuviera bien, cosa que tampoco es correcta, ¿no? Nadie investiga, o sea, nadie investiga de dónde viene ese chico, por qué lo mataron, qué pasó, si la familia de ese chico le dio una buena educación a ese niño o no, ¿entendés? Del otro lado sí sabemos quiénes son, sabemos lo que hacen, es gente que la familia se dedica a vender droga en el barrio. De hecho, el pibe tenía 15 años, el 16 años que mató a mi hijo, y la madre le llevaba droga en el coxe para que vendiera. La madre salió en todos los diarios también. Agarraron a una, la madre, ¿entendés? La madre, toda la familia cayeron presa. Pero después pasando meses y están afuera de vuelta haciendo lo mismo. Vos pasás, yo paso en el auto por la puerta de las casas, yo sé quiénes son los que venden droga, quiénes son, quién no, quiénes están, quién no están, sabemos todo lo que hacen. Además de dolor, ¿no? Que es el primer sentimiento por una cuestión lógica. ¿Tuviste ganas de hacer alguna otra cosa ahí en el momento, algo o no? Porque estabas en Córdoba vos cuando estaba en Córdoba, yo haciendo mi vida como todos los días, me levanto y empiezo a trabajar ya desde muy temprano con los chicos, estoy todo el día y bueno, a mí me avisaron a las 23 horas que, imagínate, yo estaba loco, y nada, me tuve que venir, ir a la morgue, hacer el papel de función, cambiarlo cuando lo cambié ahí en el Parque Descanso, en la sala de velatoria, y fue la última vez que vi a mi hijo con 2 disparos en el pecho. Fue la última vez que lo vi. Cuando él tenía un pasaje para volverse, para seguir trabajando conmigo, decidió quedarse con su mujer y su hija, y terminó como terminan muchos, y fue mi miedo toda la vida, Toda la vida fue mi miedo eso, que le pase algo a mis hermanos. Yo por suerte tengo a mis hermanos que son laburadores. Iván, la verdad que es un genio, tiene su familia, y terminó pasando lo que yo predecí siendo joven, cuando yo recién lo tuve.
Y siempre mi ejemplo era a Ale, a mi hijo. Venite conmigo, esto, que aquello. Y nosotros lo que tratamos es, más allá de la plata, de darte una adecuación, de pagarte una escuela privada, es darte los valores de una familia. Y que mi vieja se los dio, mi vieja le dio todo. O sea, no Sí, estamos sí, hablando sí. de un pibe que robaba, que afanaba, que se drogaba y que terminó mal, porque terminan mal si siguen esos caminos, por lo general, o terminás muerto o terminás preso. Porque también hubo de esos comentarios, ¿no? Yo un montón y nadie lo conocía y el que lo conoce sabe bien, entonces yo conozco bien a mi hijo, conocemos bien todos a mi hijo, en el barrio conocen todos, todos a mi hijo y toda la gente que conoció a Alex, Alex dejó la huella en toda esa gente. Pero imagínate para el dolor para mi vieja, que fue la que lo crió, ver, escuchar y leer tantas cosas de la gente que sin saber mira para un costado. eh, y a mí te cuento, yo voy a buscar a mi sobrino que vive, mi sobrino juega en Huracán La Cera, tengo el hijo de mi hermano. Tiene la edad de mi hijo Valentín, que tienen 12 años, 13 años tiene, ¿no? Es un niño que vive para el fútbol, ¿no? Quizás se lo hemos pegado nosotros, eso. Él va a entrenar, juega fútbol de salón en el gimnasio número 4, va a Huracán La Cera, entrena de lunes a jueves y vive para el fútbol, ¿no? Y sabe lo que es cuando él viene a entrenar, en cada esquina hay pibitos de su edad drogándose. O sea, tenemos uno que hace lo que sueña, digamos, va por su sueño, pero después en la esquina tenés 5 que están perdidos. Y te estoy hablando, chicos, de 14, 15 años, Sergio. Lo veo yo cada vez que vengo a Mendoza. Conozco, tengo mis amigos con los que me he criado en el barrio, que los hijos están perdidos en la droga. Entonces yo con esto, como te digo, no vengo a pedir justicia, no vengo a victimizarme, solamente vengo a contar lo que yo veo, lo que veí toda mi vida en el barrio. Porque cuando me escribiste hace un tiempo atrás, yo no le doy demasiada bolilla a las redes y después cuando vi el mensaje ya había pasado el episodio. De hecho, nosotros habíamos publicado la noticia sin saber que era tu hijo. este, y me pasó algo que me movilizó, que es que nunca me hablaste con enojo, que seguramente quizás lo tenés adentro, un poco de, no sé, de todo lo que tengas está bien en esta situación. Pero me hablaste para decir, che, cambiemos esto. ¿Qué podemos hacer para que esto no pase? No sé si es Ciudad Oeste o qué, pero me hablaste desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de ayudarme a pedir justicia y quiero que estén presos toda la vida los que mataron a mi hijo. Mira, acá no se soluciona haciendo esos polideportivos, esos playones donde tenés cancha, donde ponen unas luces y tienen la cancha de vóley. A la vuelta de mi casa hay una de esas. Vos pasás ahí y se están drogando a la hora que pasé. No lo están usando para darle el fin que les tienen que dar. Y te vas al barrio Papa y pasa lo mismo, te vas al 3 Estrellas y pasa lo mismo, te vas a la Cera y pasa lo mismo. Entonces, yo viví quizá otra generación donde jugábamos en la calle, armábamos los dos arcos con piedra, la cuneta y nos embarramos con barro podrido y jugábamos todo el día. Entonces, yo creo que lo mejor que le puede pasar, digamos, a esos chicos es que ellos sientan que haya alguien que les diga, che, la oportunidad la podés tener, podés salir de ahí, se puede salir de ahí, con esfuerzo, metiéndole huevo, con dedicación, con vocación, ¿no? Porque yo no tengo los medios, yo no tengo los medios para decir quiero hacer esto. Puedo hacer algo chico como lo hice allá en Córdoba, de tener una escuelita de 70, 80 chicos y hacer lo que más me apasiona, que es formar jugadores, formar chicos, formar un montón de cosas. Pero esto quizá es algo más grande, digamos, porque a mí me toca ver todo lo que es la Favorita, el Olivares, el barrio San Martín y un montón de barrios, digamos. Hay gente que lo hace, digamos, hay clubes y chicos que se dedican a sacar chicos de la calle, pero no está alcanzando. O sea, le está ganando la droga, Ajá. le está ganando los malos hábitos, es una vergüenza, o sea, es una vergüenza. A veces mi mujer y mis hijos que vienen de otro palo, digamos, o se han criado de otra manera, digamos, yo digo, ¿por qué los tengo que traer acá donde se cagan a tiro? Porque me ha pasado. Me ha pasado estar con mi mujer y con mi hijo y que de repente se empiecen a sentir balazos. Yo me crié en el barrio, yo voy, yo tengo mi familia, tengo mis tíos, tengo mi abuela, mi abuelo. Para mí es algo común. Y alguien de afuera, como decirte mis hijos, mi mujer, las primeras veces se quedan sorprendidos.
¿Cómo puede ser que, Gonzalo, vos normalices eso? Porque uno no le da pelota porque nos hemos criado ahí, entonces sí, es algo normal que a las 10 de la noche empiecen los tiros. Entonces, ¿por qué tenemos que normalizar eso? Cuando no tendría que pasar. Claro. No tendría que pasar, Claramente, ¿no? Por ¿entendés? supuesto. No tendría que vos vas al pasillo, a los pasillos de los barrios, y solamente hay juntadera. Hay juntadera nomás. Cuando los chicos tendrían que estar jugando al fútbol. Claro. Ahí Tendrían que estar estudiando. Volvemos a la importancia del deporte, ¿no? Y el Estudiar, estudio. por supuesto, claro que sí, pero quizás lo primero que te arrima al estudio es el deporte, que es el que te brinda una contención, que te da la chance de ser parte de un equipo, de algo. Y vuelvo al inicio de la charla, que es ese Ciudad Oeste, que evidentemente les brindaba esa alternativa, que parece poquísimo, pero que termina siendo muchísimo. Era muchísimo, porque era un trabajo que se hacía de lunes a domingo, Sergio. De lunes a domingo se hacía. Se le daba el almuerzo, se le daba la cena, se le daba la merienda. Está bien, creo que había ONG que ayudaban grandes a ese club. Creo que venía Hugo Porta, me acuerdo Bobby Charlton. Era algo un poco más grande, digamos. Tenían como Bueno, pero sostener está eso. bien, si en definitiva... Pero quizá a mí me pasa que yo vengo a Mendoza y mi mujer no se quiere volver, mi hijo tampoco. No se quieren volver. Lo hemos pensado, lo hemos analizado, de volvernos, ¿no? Y yo te juro que uno de mis sueños más grandes es poder hacer algo. Poder hacer algo, no por mí, sino por toda esa gente que se quedó en el camino, por toda esa gente que sigue pasando, que no puede salir de las drogas, de las adicciones, y hacer un trabajo profundo. Porque hay que hacer un trabajo profundo. Hay que meterse. Yo perdí amigos, tengo amigos muertos, tengo amigos presos, tengo amigos trabajadores. Hijos de esa gente también hoy está perdida. Hoy está perdida. Claro. Lo claro es que se puede. Hay que, Se puede. hay que meterse y hay que Se laburarlo. puede y no sabe el talento que hay. Gonza, ¿y la causa de tu hijo en qué está? Si es que sirviera este espacio como para conocer un poco más en detalle, en todo caso también poder... No, Nada. pues a ver, yo mucho no me quiero meter porque lo vimos, lo viví toda la vida. Todas esas cosas de la injusticia lo viví con los mismos hijos de mil que venden droga en todos esos barrios y al mes están afuera. Digo, así, ¿cómo puede ser? Pero creo que sí está preso el que cometió el error. Toda la familia de ellos también están presos, pero por otras cuestiones también, porque no le hacían bien al barrio, que son gente que se dedican a amedrentar a toda la gente, y que van y te roban la ropa a la soga para comprar y consumir droga. O sea, la droga es Todo. el problema, ¿no? Te lleva A todo lo malo viene por ahí, a robarte los foquitos de afuera. para ¿Entendés? comprar droga. Todo. Entonces, creo que se va a hacer justicia. El fiscal dijo que se va a hacer justicia porque aparte hay un agravante muy lógico que es la alevosía. O sea, ¿con qué necesidad creo que les cargó 11 tiros? Sin saber tiró por tirar y tiró. Pibe que estaba perdido. Claro. ¿Entendés? Que es imposible... Lo que no quiero que se quede en la nada, digamos, porque al otro día nomás lo agarraron. Lo agarraron al otro día y dijo, sí, fui yo. Pero ¿qué es lo que alega el pibe? Pasa que estaba repasado. Claro. Y volvemos a la droga. Y terminó destruyendo una familia. Porque mi vieja está desorientada. Mi vieja yo no sé cómo sacarla. Y por más que yo me la lleve a Córdoba como lo hice, no la puedo sacar. O sea, perdió su hijo. Ese hijo se quedó sin su hija. Su hija perdió un padre. Perdió sus hermanos que lo aman. Que para nosotros el chiche era todo. Como te digo, mi hijo dejó la huella en toda la gente que lo conoce. Es compañero de fútbol, familia, todo. De quién era mi hijo el Chichi. Porque Alex se llama, pero para todo era el Chichi. Y pasa. Pasa todo el tiempo. Como te digo, la semana pasada un pibito de 15 años perdió la vida también. Le dieron un tiro en la cabeza y... ¿Qué le pusieron? Ajuste de cuenta. Cuando ese pibe no tenía nada que ver, fue una bala perdida.
Y si así fuera, tampoco está bien, digo, ¿no? No está bien. Tampoco normalizar no está bien. que Nosotros, un ajuste de cuenta no nos haga ruido en la cabeza al resto cuando vemos esa noticia, está mal, habla de lo mal que estamos todos. nosotros normalizamos Porque cuando esos uno... pibes también son víctimas de esto, ¿no? De la droga, de todo ese dramón que También. alguien tiene que resolver en algún Sí, momento. igual no es todo malo, no es todo No, malo, no, porque por como te digo, supuesto, pero... el 80% del barrio, la gente se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar Sí, y para sí. buscar un futuro mejor a su familia. Hay unos pocos que pudren eso Ujú. y yo te juro, yo si tuviera la posibilidad, yo con mucho gusto brindaría todo lo que esté de mí para poder hacer algo social en todos esos barrios y poder sacar adelante. Creo que tengo la herramienta para poder sacar adelante a los chicos de la calle. Y también, ¿por qué no hacerlo soñar con que un día de mañana, más allá de que sean profesionales o no, Ujú. puedan tener la herramienta necesaria para poder ser alguien en la vida? Gonza, quiero cerrar con esto. Quiero marcar que vos estás, porque por ahí alguien que nos mira dice, bueno, pero este al final está buscando un curro, no un laburo. En realidad, Gonzalo Díaz le ha ido muy bien. Si vieron la nota entera, nada, ha sabido invertir también el dinero que ganó jugando a la pelota y lo estás haciendo básicamente por una cuestión de compromiso social. No hay detrás tuyo, porque te conozco e insisto, porque además sé que te ha ido bien en lo económico, una necesidad de decir, che, yo me necesito esto para laburar y para llegar a fin de mes. Lo haces porque lo querés Lo hacer. haría gratis. Si tengo las herramientas necesarias, lo haría gratis. No busco nada. Solo busco eh, que ya deje de pasar lo que le pasó a mi hijo. O sea, que ya no haya más Alex, ni tampoco que hayan chicos drogándose, que tengan una alternativa. Que tengan Ujú. alternativa de que se puede. De que porque digas que soy del Olivares no te digan, soy de ese barrio de mierda y un negro de mierda. Que cuando digas soy del Olivares, como me pasa a mí, yo soy del Olivares. Y me siento orgulloso de ser del barrio Olivares porque de ahí salí y pude ser un jugador profesional. Pude ser un jugador exitoso dentro de todo, fui exitoso porque... Y la vida de uno del Olivares vale lo mismo que la vida de uno de cualquier otro bar. Eso Sí, también hay que dejarlo en claro, ¿no? todos somos Porque iguales. después cuando se titula o cuando en definitiva lo juzgamos, viste, pareciera que si lo mataron ahí, bueno, no pasa nada. En algo habrá estado metido. Y la verdad que no tiene que ser así, claramente. Me pasaba que yo el otro día iba en el auto y me paro a ver, viste, a los chicos que se ponen a jugar ahí en la calle. Y si vos vieras el talento que hay, Claro. solamente que nadie le da esperanza a todos esos niños. Yo creo que tiene que haber alguien que le diga, che, hay esperanza para vos. ¿Entendés? Se puede. Se puede. Gonza, te quiero agradecer. La verdad, hemos pasado por todo en esta nota. Me has hecho reír, casi me haces llorar. Te quiero agradecer el tiempo, la predisposición y te va a ir bien en todo lo que hagas porque sos un buen tipo. Bueno, Y bueno. has dejado un recuerdo en todos los que alguna vez nos cruzamos con vos en la vida. Has dejado un buen recuerdo. Así que te felicito por eso. Bueno, gracias amigo, gracias por la invitación, gracias a los muchachos también que están acá atrás y bueno, déjame mandar un saludo a mi vieja, a mi esposa, a mis hijos, eh, a la escuelita de fútbol también, que los chicos también a mí me sacaron de una grande, si no fuera por ellos, ellos también me devolvieron quizá las ganas de volver a sentir esto que tanto amo como el fútbol. Hoy lo hago a través de sus ojos, Ujú. así que gracias amigo de corazón, gracias por escucharme, gracias por darme este espacio también para que quiera o no visibilizar un poco lo que pasa en los barrios más marginados de nuestra Mendoza, que tanto queremos, que tanto amamos, y que a mí me tocó salir de ahí. Entonces, eh, eh, yo estoy acá parando en un departamentito en el barrio Sanidad, enfrente del Ujú. Darwin, y había un chico pintando. Recién cuando Ujú, venía, que me ujú. juntaba con vos, un chico pintando las paredes ahí enfrente de la estación de la Shell. Había jugado conmigo en Ciudad Este. Silvita, te puedo mostrar el mensaje que le pasé mi número y me mandó un mensaje. Soy Cristian Silva, dice. Soy Cristian, ¿te acordás? Silvita, uno jugaba de 3, mira cómo me acuerdo. Tiene una escuelita de fútbol en la favorita también. Y justo hablábamos de eso, de la contención, de esto, de aquello. Y hablábamos de la junta, de lo perdido que estaban los chicos, de que
es una lástima. Por ahí la favorita es más grande porque son como 15, 20 barrios, en todo, se concentra ahí. Y hablamos de eso. Me dice, me da mucha lástima ver los chicos perdidos. Lo hablábamos justo antes de venir. Cuando yo estaba viniendo para acá, me lo crucé. Estaba pintando él. Así que nos dimos un abrazo y le pasé mi número y le dije, ya vamos a organizar algo. Ojalá sirva esta nota, Gonza, también para eso, ¿no? Para organizar, porque organizados obviamente es la manera de salir y superar estos flagelos. Y nada, también felicitaciones por la tremenda carrera que hiciste. Bueno, Desde aquel mamut que conocimos en las inferiores de Godoy Cruz, a ese exitoso futbolista campeón con el América, de una trayectoria notable, y una historia de vida fuertísima. Gonza, un gustazo. Gracias Gracias a vos por el hermano, tiempo. gracias por la invitación. Gracias.